Ahorita estamos ya en las actividades. Solo denme un segundito. Bueno, ya estamos. Eh, Vamos a dar la clase del día de hoy. Ya estamos dentro de la tercera unidad del programa. Eh, Hay muchos cursos del pensum de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales que son tal vez trascendentes o pilares de la carrera. Eh, yo siempre lo he mencionado que es importante un curso o dos cursos que a todos nos cuesta cuando empezamos la carrera, que es Introducción al Derecho 1 y 2. Y nos cuesta porque venimos de una realidad académica distinta, venimos de primaria, de básicos, de diversificado, y la universidad ya es una cosa distinta. Eh, Creo que por eso se nos dificulta ese curso, y también se nos dificulta porque no tenemos a veces los mejores docentes. Y no necesariamente porque los docentes sean malos, lo que pasa es que para mí que es más difícil tal vez enseñarle a una persona que no sabe nada de inglés o de algún idioma. Es más difícil con las personas que no tienen mayor conocimiento de algo que hablar con personas con las que ya hablan el mismo idioma. Entonces, yo siento que darle un curso a un estudiante de séptimo, octavo, noveno, décimo semestre es distinto que a darle clases a un estudiante de primero y segundo semestre, porque el conocimiento se va adquiriendo. Y por eso es que los docentes de los primeros cursos creo que tienen que ser muy pedagógicos y tener, tener ya la experiencia de cómo trasladar o transmitir el conocimiento a los alumnos. Porque de lo contrario, si nos ponemos a escuchar a alguien que sabe mucho de derecho en un curso, por ejemplo, de introducción al derecho, pero nosotros estamos entrando a la carrera, estamos entrando al conocimiento de la ciencia del derecho, seguramente no le vamos a comprender. Necesitamos que nos hablen en nuestro idioma para empezar ya a agarrar confianza y a tener los instrumentos y las capacidades necesarias para poder hacer esa identificación entre el alumno y el docente. Bueno, pues otro de los dos cursos que yo considero pilares importantes, se los he comentado, es también teoría del Estado y teoría del proceso. Eh, yo no sé si ustedes están con el licenciado Víctor Hugo Barrios Barahona. Él es un abogado, un profesor de muchos años de experiencia. Y creo que para los primeros cursos, pues sí, la mayoría son docentes de mucha experiencia y que pueden garantizarles a ustedes un conocimiento, ¿verdad? O sea, la transmisión del conocimiento. El problema a veces sucede, y no tengo nada contra este tipo de docentes, pero creo que son docentes que tal vez tendrían que estar en unos cursos donde pues, ya el alumno tenga más identificación con la carrera. Y me refiero a los docentes muy jóvenes, no de edad, sino muy jóvenes de graduados, que todavía no tienen mucha experiencia, que lo hay, pues, y tienen todo el derecho del mundo, constitucionalmente tienen derecho a optar a una plaza de docentes. Pero pues ahí a veces podríamos encontrar un poquito problema que el catedrático que tenemos a lo mejor no tiene mucha experiencia porque es joven precisamente, o a lo mejor no es muy joven de edad, pero sí es joven de graduado. Y pues entonces yo creo que estos cursos son muy importantes. Y por eso es que yo a veces creo ser muy repetitivo y estar insistiendo e insistiendo en lo mismo.
pues entonces por esa razón es que en el curso de teoría del Estado, pues hemos estado intentando pues hacer esa retroalimentación cada vez que podemos. Entonces, por esa razón es que yo les he estado insistiendo en el tema de cómo entender la creación de un Estado, cómo ha venido evolucionando a través de la historia la institución conocida como Estado y cómo en Guatemala pues ha tenido diferentes cambios. Como todo en la carrera de leyes tiene mucha interrelación, a veces podríamos confundirnos con cursos de derecho administrativo o de derecho constitucional y no es esa la intención porque varios de los temas que hemos tratado en las clases anteriores con ustedes podrían verse de nuevo en otras materias, como por ejemplo, insisto, derecho constitucional. Pero a la larga esto viene a enriquecer. Quiero aclararles otra cosa. Muchas veces hay criterios distintos y desde este momento yo les quiero decir que no se preocupen por eso, eh, porque puede tender a que uno se confunda con esa situación. Podría mencionar muchos ejemplos, pero eh, ¿qué criterio tiene usted? Yo le he preguntado tal vez en algún examen de derecho penal, de decir qué criterio tiene usted sobre la pena de muerte, pero les aclaro, es un criterio. O sea, su criterio es su criterio y yo lo respetaré. Y mi criterio es el mío y espero que usted lo respete. Y hay muchas cuestiones de criterio, por eso es que yo en algunos momentos también les puedo mencionar ahora el tema de la jerarquía de las normas, la jerarquización normativa que tiene una cuna jurídica que es el derecho positivo de Hans Kelsen, pero pues que cada quien lo podemos interpretar distinto. Yo he sido también con ustedes muy honesto al decirles, yo en algún momento pues consideraba que los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos no son superiores a la Constitución. No obstante, la propia Constitución sí lo dice, pero también venía como en una especie de antinomia. La antinomia es el choque de dos normas, principalmente si son constitucionales, y había una antinomia al decir que la Constitución es la ley superior y ninguna otra disposición podrá contradecirla, pero por otro lado, otro de los artículos decía que los convenios y tratados internacionales tienen preeminencia sobre el derecho interno. Entonces, en esa discrepancia de cómo interpretar esa norma constitucional, vino la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, que son las más altas cortes en materia, tanto una en materia judicial y la otra en materia constitucional, en que nos vienen a aclarar y nos dicen que la Constitución es parte del derecho interno y por ende los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos prevalecen evidentemente sobre el derecho interno. Entonces, estábamos hablando en este momento del tema de la discrepancia de criterios. Efectivamente, existe diferentes criterios y eso no debería preocupar, porque se van a enfrentar ustedes a un mundo jurídico en donde probablemente otro profesor tenga un criterio distinto. En este caso, lo que yo les sugiero es profundicen ustedes en su estudio, no le crean a uno ni a otro. Ustedes son los intérpretes de la ley y los aplicadores de la ley. Entonces, no porque lo dijo el profesor Juan Pérez o porque lo dijo el profesor Pedro Hernández, esa es la verdad absoluta, ¿verdad? Porque para eso hay reglas de interpretación de las normas y también hay instituciones que nos dan esos beneficios de que ya han interpretado normas. Entonces, es probable de que ustedes pudieran encontrar algún profesor que en el futuro pues les mencione algo distinto de lo que ustedes ya saben. Pero esto así va a ser. Esto es un aprendizaje constante. El abogado y el notario no dejan de aprender y el que deja de aprender deja de ser abogado y notario. Esa es una famosa frase del ilustre Eduardo Couture, que es
mencionada en los actos de graduación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que muy sabiamente dice que el abogado que debe de leer y estudiar todos los días, y cada día que deje de hacerlo, deja de ser abogado, o sea, es cada día es menos abogado, y es algo filosófico, pero que sí nos da el parámetro de que cada día tenemos que aprender más, cada día tenemos que ir profundizando, y como pues el consejo que siempre yo les doy es que cuando ustedes ya tengan la oportunidad de ejercer su profesión, una profesión que en Guatemala es muy, tiene mucha demanda de estudiantes, o sea, todas las facultades de Derecho de las universidades privadas y de la Universidad de San Carlos de Guatemala tienen una gran demanda, las facultades de Derecho, de Ciencias Jurídicas. ¿Y ello cómo se traduce? En muchos futuros abogados y notarios. ¿Y cómo se podría traducir también esto? En que cada alumno cada profesional que va a ejercer su profesión va a estar dentro de un gremio muy nutrido. Al día de hoy ya cuesta mucho el ejercer la profesión. La ventaja que tenemos los abogados que ya tenemos años de estar en esto es que pues, ya hicimos una brecha, ya hicimos un surco donde pues ahí ya estamos en la jugada, pero ahorita empezar de cero es complicado, ¿verdad? Entonces, tenemos que profundizar cada día más. Fíjense que yo les había comentado del tema de que ya terminamos el tema de los elementos de los elementos del Estado. Hemos hablado un poco teórica, práctica y legalmente de, del territorio, de la población y también del elemento eh, derecho, que es el tercero de los elementos, y como les decía, hay muchos doctrinarios o profesores que pues manejan que no solo son tres elementos, sino manejan que hay cuatro, cinco o seis. Yo de hecho les había eventualmente pues puesto varios de estos, de estas, de estos nombres. Vamos a ver si tengo por acá la presentación última para poder recordar este tema. No, no es este. Fíjense que no la tengo acá.
Es que lo que pasa es que normalmente cuando yo transmito desde mi casa, pues ahí yo trabajo con otra computadora, no lo tengo en este momento. Pero lo voy a mencionar sin tenerlo proyectado. Claramente teníamos establecido el elemento territorio y el elemento población, la población dentro de un territorio. Pero necesitaba esa población dentro de un territorio tener un control y ese control lo da la ley. La ley es el derecho. Por eso es que se ha hablado tanto de qué fue primero, si el Estado o el derecho y el Estado. Pues evidentemente el Estado surge con el derecho. Entonces podríamos tenerlos al mismo nivel de creación. Pero este elemento derecho se viene a dividir o a interpretar de diferentes formas. Dentro de ellos podríamos mencionar a la Constitución o bien podríamos mencionar al ordenamiento jurídico o bien podríamos interpretar al gobierno o bien podríamos conceptualizar dentro de esta clasificación a la administración pública. O también podríamos identificarlo como soberanía o como poder público o también como organismos de Estado o como administración pública o funcionarios públicos. Y entonces no es que estemos hablando de cosas distintas, sino el derecho, que es el ordenamiento jurídico, que está regido por una constitución o por un orden constitucional, es la aplicación de la soberanía que tiene el pueblo en estados democráticos en las cuales se trasladan para elegir gobernantes. Y todo esto en nuestro estado, en el estado de Guatemala, es el mejor ejemplo, porque aquí tenemos una división de poderes, tenemos una constitución, tenemos un ordenamiento jurídico, tenemos soberanía, aunque no se respete siempre, pero tenemos soberanía, y esa soberanía nos permite a los guatemaltecos elegir a nuestras autoridades. Entonces, todo este mecanismo, todo este conjunto de instituciones y de actividades jurídicas, pues nos conllevan a establecer de que efectivamente tenemos ese tercer elemento que es el elemento derecho. Y hemos hablado en esto con cada una de ellas, ¿verdad? Con la administración pública, con los funcionarios públicos. La semana pasada terminamos de ver el tema de los controles, del ordenamiento jurídico, de la jerarquía de las normas, de cómo un ordenamiento jurídico precisamente debe estar en ese término, en orden. De lo contrario, pues estaríamos eh, con, con un desorden jurídico, lo cual se traduce en una anarquía. Bueno, entonces esto pues conlleva a que tenemos claro cuáles son estos elementos del Estado. Posteriormente a ello, tendríamos que eh, hablar sobre tipos de gobierno, así como en algún momento se recuerdan ustedes que hablábamos de tipos de Estado, pues ahora lo haremos con relación a tipos de gobierno, clases de gobierno, clasificaciones de gobierno. De hecho, se puede aprender tanto y actualmente yo creo que mantener una estadística de las clases de gobierno a nivel mundial vendría siendo muy complejo porque hay cada eh, variedad de tipos de gobierno que es increíble pensarlo, pero en la actualidad todavía existen gobiernos monárquicos en su totalidad, porque hay algunos gobiernos que sí tienen monarquías, pero que ya están eh, organizados jurídicamente por un ordenamiento jurídico, como por ejemplo Inglaterra o España, que son los más cercanos y conocidos a nosotros. Pero también hay otro tipo de estados que tienen gobiernos distintos, gobiernos donde inclusive les mencionaba, todavía hay monarquías vigentes.
Entonces, todo esto lo hablaremos enseguida de nuestro curso y vamos a tener la oportunidad de analizar cada uno de ellos. Como la clase de hoy va a ser un poco más corta, yo quisiera, de hecho lo habíamos platicado la semana pasada, que pudieran ustedes expresarme, por favor, con relación la, a la obra de Juan Jacobo Rousseau, El contrato social. Principalmente porque esta la estudiamos todos. Yo no sé desde qué época se viene estudiando en las facultades de Derecho el contrato social de Juan Jacobo Rousseau, en el sentido de cómo esta obra viene a aportar tanta enseñanza para nuestros gobiernos actuales. Entonces, yo quisiera dejar en el uso de la palabra a quien así desea hacerlo, si gustan levantando la mano o simplemente eh, abriendo el micrófono, y ustedes me pueden hacer favor de comentarme, porque pues aquí tengo yo las variedad de preguntas que se hicieron con relación a la obra, en la cual pues la comprobación uh, pretendía en todo caso que sí leyeran la obra. Ahora, responder un cuestionario donde es falso o verdadero, pues lo puedo contestar sin haber leído, bueno, adivinando, ¿verdad? Falso, verdadero. Y saco una nota que pues podría, como tenía una ponderación de un punto cada respuesta. 10 puntos, pues a lo mejor si saqué 5 fue un regalo porque yo no leí. No era la intención. Eh, de hecho, no sé si ustedes se enteraron, nosotros así como ustedes tienen de, grupos de comunicación entre los estudiantes, así como tenemos el grupo de teoría del Estado, eh, los docentes también lo tenemos y nos pudimos dar cuenta de una estadística que yo no sé si está respaldada, tiene una fuente que dice QS World University Ranking 2020, donde dice las mejores universidades de Centroamérica. Eh, no lo hago público en el grupo de nosotros porque a la larga no está incluida nuestra gloriosa Universidad de San Carlos de Guatemala, entonces como que hacerle propaganda a lo negativo, pues como que no es muy buena idea, pero también nos puede servir de reflexión. Eh, Dentro de las universidades más destacadas según este rating, dice, de acuerdo con esta institución, en el año 2022 evaluó a 1.300 universidades de todo el mundo. Estas son las mejores universidades de Centroamérica. Y hay 3 de Costa Rica, una de Honduras, una de Panamá, 2 de Panamá, 3 de Costa Rica, 2 de Panamá y una de Honduras. Honduras tiene problemas económicos y sociales más grandes que Guatemala. No obstante, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras está pues en el 5.º puesto de 6 eh, de las aquí colocadas. Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque por alguna razón la forma como está integrada nuestra Universidad de San Carlos, que está integrada por un sistema democrático muy importante, donde nosotros, los docentes, los estudiantes y las autoridades, todos forman parte del gobierno de la universidad. Y se aplica precisamente principios democráticos como el hecho de que el Consejo Superior Universitario, que es la máxima autoridad dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala, está conformada por un rector, por supuesto, pero ¿quién es el rector? Es un docente de carrera que normalmente ha sido decano y que pues es electo por todo el conglomerado de la universidad. Ahorita estamos precisamente en elecciones para rector magnífico de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y el Consejo Superior Universitario está integrado por docentes de las unidades académicas, por profesionales egresados de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, eh, por profesores, porque lo mencioné.
y entonces, entre todos se conforma ese gran cuerpo colegiado que es el Consejo Superior Universitario. Pero creo que el espíritu de haber sido tan, tan democráticamente pensado la estructuración de la organización de la universidad, que como que se ha confundido y se le ha dado más prioridad al sistema político que al sistema académico. Entonces aquí no estoy juzgando a nadie y tal vez solo hablo en general, pero como que las autoridades están más preocupadas de quién va a ser el próximo año el catedrático, el docente, perdón, el decano o el rector que va a regir los destinos de la universidad, que cómo estamos académicamente. Y encima de eso nos viene a tocar una pandemia que esa pues sí nos afectó a nivel mundial, pero que en el sistema del que estamos hablando, en el sistema académico, pues estamos recibiendo clases a distancia, cuando pues ahorita todo el mundo está trabajando en sus oficinas, todo el mundo está trabajando en las fábricas, todo el mundo está trabajando en sus lugares correspondientes, pero los catedráticos y los alumnos universitarios, en su gran mayoría de universidades, estamos trabajando a distancia. Bueno, está bien, nos estamos cuidando de la pandemia, pero esa distancia no permite precisamente poder cubrir algunos tipos de control o algunos eh, aspectos importantes. Eh, y eso es, por ejemplo, lo mencionaba, pues cualquier alumno podría someterse a un examen, a una evaluación sin necesidad de haber estudiado. Dentro de los comentarios que los docentes hacían, yo solo estaba leyendo, decían que sí, la culpa de que la Universidad de San Carlos de Guatemala haya bajado a ratings tan bajos, somos la segunda universidad de América eh, de haber sido fundada. Imagínense que ahora ni siquiera aparecemos dentro de las 6 mejores universidades de Centroamérica. Entonces, ¿hasta dónde la universidad ha bajado? Y el problema es que esto está a nivel generalizado, no solo es Universidad de San Carlos, sino también muchas de las universidades privadas. Y entonces, ¿dónde está quedando el nivel académico? ¿Y por qué es este comentario que estoy haciendo? Por la reflexión que yo les hago a ustedes para que traten de destacar en lo personal. Solo en lo personal podremos destacar. O sea, aquí no valen los grupos, aquí no valen las de reunirnos. Aquí cada quien va a aprender y cada quien va a ser mejor o no mejor en lo personal, en lo individual. El día de mañana usted se va a graduar solito. El día de mañana usted va a conseguir un trabajo solo o sola. El día de mañana usted va a ser un abogado exitoso solo o sola. O sea, no, ya no va a tener que estar relacionándose con sus compañeros. En la actualidad como estudiantes y la solidaridad de estudiantes, pues, mira vos, pasame copia, mira vos, ya contestaste, decime qué respuestas pusiste. Y a la larga solo nos estamos engañando nosotros. Pero bueno, quería mencionárselos porque estaba yo revisando las respuestas del test y sí se evidencia mucho la circunstancialmente los mismos errores y eso se da cuando se copia. ¿Verdad? Yo no puedo señalar a nadie en lo personal, por supuesto, no, los filtros de control no llegan hasta eso. Ahora, si yo me pongo a analizar, este tienen el mismo error, por lo cual yo podría pensar que copiaron, pero ¿quién le copió a quién? ¿Quién fue el original y quién fue el último? Todos esos controles es imposible, entonces solamente queda en cada uno de nosotros. Yo esperaría cuando pues tengan estas actividades, bueno, lo primero que esperaría es que regresemos a la normalidad de las clases presenciales. Todos estos, desde que está la pandemia hasta el día de hoy, nos hemos ahorrado. Ustedes son estudiantes que no han, creo que no han, con algunas excepciones de algún repitente, que no han pasado las, esas grandes penalidades para llegar recibir clases, principalmente en la ciudad capital, en el campus central, en la Facultad de Derecho, donde en la tarde el periférico está full, la Petapa está full, todas las calles que nos conducen a la universidad, al campus central, están
muy transitados. Cuando llegamos al campus no encontramos parqueo para los que llevamos vehículo, saturados, o sea, realmente es complicadísimo poder llegar y poder salir. Pues todo eso nos los hemos ahorrado, porque ahorita pues cada quien estamos en nuestra casa, yo estoy ahorita en mi oficina, pues eso nos facilita mucho. Imagínense que a mí me costó mucho llegar hoy a mi oficina, ¿cuánto me hubiera costado más llegar a la universidad? Entonces, nos hemos beneficiado de esto, pero también nos hemos perjudicado de esto, ¿verdad? O sea, realmente estamos preparados, realmente estamos preparándonos, realmente estamos cumpliendo con nuestra obligación de aprender, porque no solo es ganar, no solo es ganar cursos, no solo es que algún día usted se gradúe, sino que aprenda. Y entonces la lectura, eso es lo que conlleva, ¿verdad? Eso es lo que pretende la lectura y las comprobaciones de lecturas para ver si realmente usted leyó determinada obra. Bueno, yo quisiera preguntar en términos generales, ¿qué tanto se aplica o qué tanto se identifica la obra del contrato social de Juan Jacobo Rousseau con la forma de organización del Estado de Guatemala? Lo dejo para que pudiéramos conversar al respecto. Si alguien que la haya leído, y este no es un examen, es simplemente estamos discutiendo, estamos platicando, estamos conversando, estamos intercambiando opiniones. Entonces, si alguno o alguna de ustedes quisiera responder en el micrófono, en el chat también podrían hacerlo, pero pues ahí sigue existiendo el monólogo y se limita un poquito a pues, que solo yo hable. Por favor, Paulo Barrios. ¿Qué tal, Lick? A mí me llamó la atención que, pues, que al ser un gobierno democrático se dice que hay una división de poderes y también existe una elección popular, a lo que, pues, asemeja un poco acá en Guatemala, la verdad que tenemos elecciones populares en donde se aplican campañas electorales para escoger a nuestros gobernadores, ¿verdad? Muy bien, sí. Digamos, la división de los poderes del Estado es en gran parte uno de los aportes del contrato social de Juan Jacobo Rousseau. Helen Ortiz menciona el acuerdo que hay entre el Estado y el pueblo. Y Freddy, levanta la mano, Freddy, Eddie, por favor, quienes desean hacer uso del micrófono, por favor, abiertamente. Feliz día o feliz tarde. Algo muy interesante de esta lectura es acerca de por qué se crea el contrato social, ¿verdad? Que básicamente se buscaba restringir el poder absolutista que había en esa época, lo que dice el compañero, la división de poderes. Entonces, para lograr esa división de poderes o para lograr esa destrucción absolutista del poder, se crea un contrato social que establece qué personas o qué cargos va a tener cada persona y en cómo se va a descentralizar el poder. Creo que aquí entra eso de la descentralización, ¿verdad? También otra cosa muy interesante que está en el contrato, que eso sí no tiene, bueno, tal vez sí tiene mucho que ver, pero me llama mucho la atención. Decía algo la lectura de la aceptación, o sea, se acepta la norma o se acepta el contrato social es cuando no hay protestas, o sea, cuando no hay quejas respecto a eso, o sea, no sé si me explico, o sea, si se acepta eso es porque nadie protestó y lo mismo pasa acá en el país, o sea, se aprueban leyes tan nefastas, pero ¿por qué son aceptadas en la legislación? Pues porque nadie dijo nada, entonces indirectamente las estamos aceptando y eso el contrato social de Rousseau lo explica muy bien, muy interesante eso. Y también muy interesante este análisis que usted hace de esto último. Yo no lo había visto, pero sí es cierto cómo el análisis que hace Rousseau en relación a que en un contrato, y eso lo podemos ver desde el punto de vista civil, un contrato es un acuerdo de voluntades. Un elemento importantísimo en un contrato es un acuerdo de voluntades. Yo tengo propiedad de algo y tú quieres comprarlo, tú tienes el dinero, entonces yo te doy mi propiedad y tú me das tu dinero. O sea, llegamos a un acuerdo de voluntades,
pero cuando hay oposición, entonces ya no puede haber un contrato o ya no puede haber ese acuerdo, se rompe el acuerdo. Precisamente es como lo analiza Rousseau con relación a la estructura del Estado. Y precisamente como mencionaba Freddy hace un momento, si todas estas disposiciones legales del gobierno no son aceptadas por quien realmente tiene el poder, que es el pueblo, mediante su soberanía, otra cosa sería. Ahorita voy a seguir dando la palabra, solo antes que se me pierda esto que les quería decir. Yo no sé si ustedes se enteraron, parece que hoy entra ya en aprobación un subsidio a la gasolina, combustible, gasolina regular y diésel. Para eso el gobierno, con la aprobación del Congreso de la República, el Ejecutivo, con aprobación del Congreso de la República, obtiene un nuevo préstamo económico que conlleva a que cada vez estemos más endeudados, porque nosotros del presupuesto de la nación se atribuye un gran porcentaje de pago de intereses. Y todo eso lo pagamos nosotros en toda la inflación que tenemos. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que hagan un préstamo para bajarle 2 quetzales al diésel o 5 quetzales a la gasolina regular? ¿Realmente ustedes creen que eso nos ayuda a nosotros cuando ya todos los precios subieron? ¿De qué me sirve ahorita que yo tengo un carro diésel y que le voy a echar 3 galones de diésel y me ahorré 10 quetzales? Ya con eso ya dejo de ser pobre, ya con eso mi situación económica ya mejoró, ya con eso ya voy a poder llevar un mejor alimento a mis hijos o les voy a poder dar una mejor educación. No, la verdad que solo nos están engañando y nosotros no somos tontos, lo que pasa es que no hacemos esa oposición que deberíamos de hacer. Nosotros somos el pueblo, somos soberanos y nosotros elegimos a nuestras autoridades. Y cuando alguien a que nosotros elegimos no hace lo que nosotros queremos o nos perjudica con lo que hace, pues simplemente le quitamos el mandato que se le está dando, ¿verdad? O sea, desde aquí Rousseau veía esa problemática y efectivamente, como lo decía Freddy, nosotros es una realidad nuestra y no la aplicamos. Por favor, les cedo la palabra nuevamente. Disculpe que mando un orden. Buenas tardes, licenciado, y no se preocupe. Yo también quería hablar, ¿verdad? Es que teóricamente creo que la propuesta de Rousseau está más presente que nunca. Y bueno, y eso es que por lo menos nuestro modelo estatal está inspirado también en el modelo americano, ¿verdad? Y de ahí se hereda también este sistema que planteaba Rousseau. Yo creo que por lo menos en nuestro país existe teóricamente los principios que plantea Rousseau. El resultado y cómo nos encontremos hoy en día es muy aparte, porque al final el pueblo, como lo mencionaba Rousseau, ¿verdad?, está ejerciendo su soberanía y también brinda legitimidad a los gobiernos que van de turno. Lo podemos ver últimamente, ¿verdad?, con este aumento que le hicieron al Ministerio de Infraestructura y Vivienda, ¿verdad? Le otorgamos legitimidad a esos robos y son los mismos. O sea, nosotros no nos distanciamos de los planteamientos teóricos sobre el modelo estatal que planteaba Rousseau. Lo único es que nuestro modelo se ha deformado ya y se ha arraigado y acostumbrado a esa corrupción y ya le hemos normalizado tanto que ya se ha acoplado, ¿verdad? Incluso le hemos llegado a legitimar. En respuesta a su pregunta, ¿verdad? Yo digo que teóricamente está más presente que nunca, ¿verdad? Pero está en un estado alterado, solamente. Gracias, Eddie. Sí, por supuesto, yo también comparto esos criterios, esas ideas. ¿Quién más comenta? Y vamos a seguir platicando un poquito de esto. Con respecto a lo que hablaba de la gasolina,
podemos ver como también todos los intereses, todo el capital, absolutamente todo en el Estado se mueve para favorecer como a la élite. Shell, por ejemplo, es decir, Unopetrol pertenece a una familia muy influyente aquí en Guatemala. Otro de los casos que no hemos discutido acá, pero es muy lamentable que como pueblo no hagamos escuchar nuestra voz, es lo de las vacunas. No solo que no se hayan administrado a la población, sino que también el problema, yo no sé cuántos acá tienen el problema que no pueden ir a Estados Unidos porque tienen Sputnik, por ejemplo, y gran parte de la población recibió estas vacunas y no se les permite viajar. Y bueno, ese era comentando parte de eso. También otro de los gremios que pienso que quieren favorecer con el diésel es el de los transportistas, porque hay intereses ahí, financian campañas, supongo, por ahí ha de ir la cosa. Y con respecto a Rousseau, digamos, la parte que me gustó a mí fue la de la familia. Bueno, actualmente pues se ha distorsionado un poco esto, pero él habla como que el Estado, el primer Estado que conocimos nosotros fue la familia, como vimos como una figura y bueno, eso era solamente, licenciado, le voy a dar la palabra a alguien más para que continúe. Gracias, Rocío, muy amable, muy interesante. Yo no me había puesto a pensar, disculpe quien está en el uso de la palabra, pero también si no se me va la idea, qué violación a los derechos humanos de la humanidad, eso que nosotros, el que se haya puesto la vacuna Sputnik, porque esa fue la que dio el gobierno, no es porque nosotros hubiésemos elegido, y resulta que se le veda inclusive el ingreso a la comunidad europea y a los Estados Unidos por temas políticos, cuando los ciudadanos, imagínense, guatemaltecos, qué posibilidades teníamos en la mera época de la pandemia, donde estaba muriéndose todo el mundo, y nos ofrecían una vacuna que podía salvarnos la vida, y que seguramente le salvó la vida a muchos, pero que tuvo consecuencias, que gente que ya no puede viajar, a lo mejor por los asuntos de trabajo, a lo mejor tienen hijos en Estados Unidos, pero no pueden ir porque no tienen la vacuna que ellos aprueban. Lamentable, ¿verdad? Y miren que tenemos a un procurador de los derechos humanos que quiere ser rector, pero que jamás yo lo vi peleando por esas causas justas de derechos, de violación a los derechos humanos de nosotros los guatemaltecos. Yo en lo personal tengo una hija en Estados Unidos, tengo un nieto en Estados Unidos, y yo lamentaría muchísimo que yo no pudiera, que me vedaran la visa, ¿verdad? O que no me dejaran ingresar. Y yo previendo eso, pues yo no me vacuné aquí, sino hice el sacrificio por ir a vacunarme, y por poco tiempo ya estaban poniendo otras vacunas acá. Pero ¿a cuánto funcionario público les pusieron las Sputnik que tuvieron acceso a esa? Y usted lo mencionaba perfectamente, violaciones a derechos humanos, que en la conceptualización de Estado, Rousseau mencionaba precisamente, si el Estado surge de la familia, no podemos concebir un Estado si no hubiera tenido una génesis que es la familia. Y muy puntual, ¿verdad? Porque sí, él lo menciona en su obra, de que considera que uno de los primeros antecedentes del Estado es precisamente la familia. Gracias, Rocío, por su aporte. Por favor, ¿quién más desea comentar al respecto? Yo, en lo personal, es complicado, porque una comprobación de lectura presencial es distinto, porque usted saca su libro, su material, y pues uno puede hasta hacer preguntas. Miren, vamos a hablar sobre cómo la obra de Juan Jacobo Rousseau aporta para la división de los poderes del Estado, ¿verdad? O los acuerdos, el acuerdo entre el soberano y el funcionario. De hecho, Rousseau menciona mucho el término del soberano, ¿verdad? Y el soberano es precisamente el pueblo. Pues, ¿quién más desea hablar? Las aportaciones. Rodrigo, me parece que había pedido la palabra. Sí, licenciado. Por favor, Rodrigo. Pues la verdad que a mí
de todos los temas que llega a tocar el libro, que me parece muy interesante, es el que más destaca a mi parecer, es el de las voluntades. Él habla de las voluntades generales, las particulares y las soberanas, y que cómo se van relacionando esto con las maneras de gobierno pues de cada tipo. También otro punto que se me hizo muy interesante y me recordó mucho es que al momento de leer el libro me recordaba en algunas partes, no en todo, claro, al Príncipe de Maquiavelo. Me recordó, tiene algunas partes bien interesantes acerca sobre ese tema. Y pues, disculpe el ruido. Uno de los puntos que más me llamó la atención es cómo él dice que el momento de que existen más magistrados en un estado, más difícil es de controlarlo y más corrupto a la vez se vuelve. O sea, él no utiliza esas palabras, pero eso entendió solamente. Gracias, Rodrigo. Cada aporte que ustedes hacen enriquece. Fíjese que con lo que está mencionando Rodrigo, yo le puedo decir algo, y gracias por haberlo mencionado esto último, con relación a la visión que tenía Rousseau de que un Estado en el cual magistrados, él se refiere a los funcionarios, ¿verdad? Los magistrados no necesariamente es como en el caso nuestro que identificamos a un magistrado como un funcionario judicial. No, los magistrados son los funcionarios del gobierno. Pero fíjense que esa fue una mentalidad europea. De hecho, Rousseau es de origen francés, nacido en Suiza, pero él es europeo y de cultura europea. Y los europeos tenían ese concepto, porque recuérdense que las monarquías principalmente tuvieron un gran auge en Europa. También las han habido en Japón, en países orientales, pero Europa fue la cuna de las monarquías. Y esa visión es monárquica, o sea, que entre más magistrados hayan, más complicado va a ser eh, gobernar o regir un Estado. Pero fíjense que esa conceptualización o esa visión de Rousseau no es tan real, porque se ha demostrado en varios tipos de gobierno, eso cuando ya veamos a continuación los tipos de gobierno, en aquellos en donde se ha aplicado esos principios del poder en pocas manos, surgen las tiranías. El mejor ejemplo, contrario a esto que Rousseau mencionaba, es los Estados Unidos. Los Estados Unidos son lo contrario a que un Estado tenga pocos magistrados para hacer más fácil su actividad de gobernar. Y precisamente se recuerdan que yo hablaba con ustedes cuando teníamos el tema de la Constitución o de los controles constitucionales, que precisamente son los Estados Unidos los que dicen no conviene que un órgano constitucional interprete la Constitución como un tribunal constitucional, que es el sistema de control concentrado. Ellos dicen, a raíz de la sentencia del juez Marshall, dice, no, es mejor que deleguemos y que tengamos en más manos la función de gobernar. Esto viene evidentemente a contradecir esa forma de visualizarlo de Rousseau, ¿verdad? Porque yo también comparto que no es sano para un Estado de que el gobierno esté en pocas manos. Tampoco la alternatividad muy constante es buena. Yo creo que los estados, los gobiernos se tienen que ir fortaleciendo en base a sus propias experiencias, ¿verdad? O sea, no podemos importar de otro estado cómo se gobierna allá, porque las culturas son distintas, las situaciones económicas son distintas, las idiosincrasias, las costumbres son distintas. Tenemos que experimentar nuestras propias experiencias. Pero interesante, Rodrigo, gracias. Pues en ese caso yo creo que sí se ha demostrado que es mejor que haya más magistrados, que el poder se divida, que se descentralice, que se desconcentra, la desconcentración del poder. Alexander, por favor.
quién desea expresarse, por favor, con mucho gusto? Sí, Carlos, adelante. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Carlos. Fíjese que a mí, más que comentar algo, quisiera ver si usted nos puede explicar un poquito el tema, licenciado, acerca de que yo leí una parte que me causó me causó duda el saber a qué se refiere con que Rousseau habla acerca de los tres. No le escuché lo último. No le escuché lo último, Carlos. Perdón, licenciado, ¿me escucha ahí? Ahorita sí. ¿Sí me escucha? Ahorita Ok. sí. Acerca de los tres tipos de gobierno: monárquico, aristocrático y democrático. Pero él hace alusión a que los estados ricos y poderosos son los que les funciona. Un gobierno, parece que tengo problemas con la señal, ¿verdad, licenciado? Sí, a veces se entrecorta un poco su audio, pero yo más o menos ya le estoy comprendiendo su pregunta. Siga, continúe. Bueno, mientras tanto, Paulo Barrios, por favor, lo escuchamos. Sí, licenciado, una parte del libro que también me llamó la atención fue donde Rousseau menciona que la democracia degenera en oclocracia, perdón. La aristocracia en oligarquía y la monarquía degenera en tiranía. Esto me llamó la atención también porque dice que la tiranía es el rey que gobierna con una violencia. Y pues aquí en Guatemala hemos visto tantas dictaduras que generan con violencia y no con sentido común, ¿verdad? Entonces, pues lo asimilé un poco a lo que pasaba acá en Guatemala en tiempos anteriores. Sí, también es un aporte muy, muy importante el de Rousseau. Y yo estoy de acuerdo en ese análisis que él hace. Y precisamente nos hemos dado cuenta que sí, los gobiernos que están en pocas manos normalmente se trasladan a una tiranía. Y en la actualidad, en este año en el 2022, encontramos tiranías en muchos países, en África principalmente, Corea del Norte, tremendo, ¿verdad? O sea, realmente cómo están sometidas esas poblaciones por gobiernos tiranos, con donde imponen el poder por la fuerza, por la violación a derechos humanos. Por eso es que las democracias han demostrado ser un mejor tipo de gobierno. Ayer estaba brevemente viendo un poquito ahí de la entrega de los premios de la música, de los Grammys, y me llamaba la atención cuánto afroamericano ha destacado en esta profesión de la música en los Estados Unidos, que son normalmente quienes dirigen este tipo de espectáculos. Pero, ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Que los Estados Unidos han sido un gran ejemplo de democracia. Yo no soy fans de los gringos, aunque tengo una hija viviendo en Estados Unidos y tengo un nieto americano, pero yo critico mucho la tiranía que los norteamericanos han realizado en muchos países, incluyendo Guatemala. Pero estamos hablando de derecho y en relación al tema de democracia, creo que debemos aprender mucho de ellos, ¿verdad? Es un gran ejemplo de democracia, cómo ellos han logrado surgir a ser la potencia mundial, número uno. Y precisamente con lo de la entrega de los premios, ayer me daba cuenta yo ¿verdad? Cómo los afroamericanos han logrado destacar. ¿Y saben por qué se ha logrado eso? En un país que fue colonizado por gente irlandesa, por gente europea, alemanes, ingleses principalmente,
escoceses, gente caucásica, gente blanca, y que los africanos, los de raza negra o los afroamericanos, fueron llevados como esclavos. Y cómo hubo tanta tiranía en este país democrático, pero que al final, ¿quién llegó a vencer? La democracia y no las creencias de todas estas formas de discriminación humana, ¿verdad? O sea, se destaca cómo las instituciones se llegaron a fortalecer tanto que, que la democracia llegó a superar hasta esos niveles de odio y de racismo que se vivía. Ni nosotros hemos vivido tanto eso. Nosotros, que algunos que ladinos, que otros que de raza negra y que otros de raza indígena, pero ni nosotros hemos vivido unos ejemplos tan drásticos de discriminación como lo vivió los Estados Unidos, y no hace mucho, el siglo pasado. Pero los cimientos democráticos de ese país lograron superar muchas de esas barreras. Que hay racismo, por supuesto, que hay discriminación, por supuesto, pero lo han ido superando y es cosas de las que tenemos que aprender. Bueno, había una de las preguntas que decía que de los tipos de gobierno monárquico, oligárquico y democrático, pero ya al final no logré escuchar cuál es en sí la inquietud de que era lo que necesitaba que platicáramos. Pero bueno, sí, en la obra de Rousseau pues menciona estos tipos de gobiernos que, como se los mencionaba y los veremos posteriormente, que es lo que nos hace falta, es que la cantidad de gobiernos es muy variada. Ya de la monarquía y la oligarquía, pues ya no se sabe tanto, más en la actualidad pues proliferado la democracia. Bueno, fíjense que voy a tener que suspender la clase unos minutos antes, son las 3:30. Les pido su comprensión, les agradezco mucho. Tenemos clase el miércoles, me parece que sí, y solo voy a confirmar con las autoridades y ya vamos a iniciar con el tema de las clases de gobierno, que es otra experiencia muy importante. Hay mucho de qué discutir porque siempre hacemos ese ejercicio entre compararlos, otras realidades de otros estados con el nuestro, otros tipos de gobierno con los nuestros. Entonces, les agradezco mucho la atención el día de hoy. Les pido también disculpas por haber ingresado tarde a la reunión por cuestiones de traslado, pero pues ya estamos por acá y les agradezco su atención y nos vemos, primero Dios, la siguiente sesión de clase. Como les dejo el uso de la palabra por si alguien más quisiera expresar algo, y si no, pues terminamos la clase de hoy hasta acá. Licenciado, buenas tardes. ¿Qué manda? A la orden. Buenas tardes, licenciado. Solo quería compartir esa frase que me llamó la atención dentro de muchas, ya que el autor, no siendo político, ¿verdad? Pero él hablaba siempre, él decía ahí de construir una sociedad justa, que el mal no está en el hombre, sino en la relación con la sociedad, ¿verdad? Y esta otra frase me llama la atención porque dice que el hombre pierde su libertad natural, pero gana la libertad civil. Solo eso quería compartir, licenciado. Que es cierta esa frase, ¿verdad, licenciado? Que el hombre pierde su libertad natural, pero gana la libertad civil. Feliz tarde, licenciado. Muy profundo, porque es como conceptualizar al hombre en sociedad, ¿verdad? Definitivamente. Sofía Fernández, por favor. La escuchamos. Sí, buenas tardes, Lick. Yo quería mencionar algo que realmente me llamó la atención, que fue sobre la religión civil, de que para mí ninguna religión es útil en el cuerpo político, como menciona Rousseau, porque hay una parte donde él explica muy bien que si todos fuéramos buenos cristianos, no nos permite pensar mal del prójimo, por lo cual estamos predicando la esclavitud y la dependencia, y siento que eso es algo que está muy marcado en Guatemala, ya que aquí se puede notar que el cristianismo, y a veces siendo evangélico, se marca mucho en las leyes del país. Entonces, siento que esta parte fue la que más me llamó la atención del libro, porque es cierto, para mí ninguna religión es útil para el Estado, y el Estado no debe regirse
por dogmas religiosos. Solamente eso quería compartir. Gracias, Sofía. Le voy a dar la palabra a Nilton Díaz y luego permítanme comentar algo con relación a lo que usted mencionaba, Sofía, por favor. Nilton Díaz tiene la palabra. Sí, yo solo quería mencionar algo, ¿verdad?, respecto a lo que mencionó la compañera anteriormente sobre esa transición del estado natural al estado civil, ¿verdad? Y es que aquí me surgió a mí algo que me llamó a reflexionar, y es de que esta transición nos dio justicia, lo que conlleva supuestamente equidad, lo cual es diferente a la igualdad, ¿verdad? Entonces se supone que cedemos nuestra libertad natural por justicia y equidad civil. Pero mi pregunta es, ¿para cuándo vamos a entender que esa igualdad y esa equidad, que son conceptos diferentes, incluye también a las mujeres, ¿verdad? Porque muchas veces se critica al feminismo, que quieren igualdad, pues que no, pero es que no es igualdad, o sea, lo que se busca realmente es una equidad, una justicia civil. Sí, de acuerdo, Nilton. Totalmente de acuerdo. Me quedé un minuto, unos segundos en suspenso en mis palabras, porque, miren, he recibido en estos pocos minutos muchos análisis muy profundos, muy buenos. O sea, lo que les quiero decir en otras palabras, no porque esperara menos, pero muy buenos aportes, muy buenos análisis, muy buenos comentarios. Soy, la verdad, que muy orgulloso de ustedes. La verdad que han sido aportes muy buenos. Tiene razón, tiene usted razón, y se ha confundido mucho esto. Yo, dentro de mi profesión de abogado, pues yo me dedico más al derecho penal, derecho procesal penal, y ahí muchas veces discutimos en los tribunales que se confunde precisamente la igualdad con la equidad. Y en el término, en el sexo femenino, cuando hay tanta legislación en pro de la mujer, pero que muchas veces también se malutiliza esta legislación. Pero sí, y precisamente esa transición del hombre natural al hombre social eh, viene, viene aparejado con mucho tipo de principios, dentro de ellos, como los que usted mencionaba. Y Sofía, también comparto su criterio, y precisamente por eso es que nuestra constitución y la mayoría de constituciones en los países democráticos tienen que apartarse el tema religioso y dejar a sus ciudadanos de poder elegir, hasta dejar de creer. Porque sí hace daño, la verdad. En una sociedad es tan complicado poder gobernar. De hecho, si no aplicáramos todos los consejos que Maquiavelo le dio al príncipe, ¿verdad? De manejar con mano dura, de manejar a una población con astucia, con muchas artimañas, para poder sojuzgar a una población. Pero precisamente por eso es que era el orden de poder estudiar a Maquiavelo y después de estudiar a Rousseau, para poder conceptualizar esas dos vertientes distintas en diferentes épocas. Yo no sé todavía, no me he actualizado, pero la Constitución de Costa Rica mencionaba que su pueblo era católico. Interesante eso, porque la mayoría de constituciones no dicen, como la de Guatemala, pues dice que Guatemala no se inclina por una religión, o sea, pero la Constitución de Costa Rica mencionaba, y no sé si está vigente todavía ese artículo constitucional, que Costa Rica y su población son una población católica. Y esto vino a crear una serie de conflictos, contrario a los Estados Unidos, en donde la cuna de la democracia el mejor ejemplo de aplicación de la democracia, que tiene cosas buenas y malas, y una de ellas que se prohibió que en las escuelas públicas se orara o se rezara o se mencionara el nombre de Dios en ellas, y hubo inconstitucionalidad. Y precisamente desde esa visión, dice, tiene razón, no podemos mezclar el gobernar con temas espirituales o religiosos. Recuérdense que el Estado proviene desde hace mucho tiempo de creencias de que Dios era quien elegía a los gobernantes.
De hecho, muchas de las monarquías surgieron a raíz de eso. Nosotros somos elegidos por Dios y nosotros nos tenemos que mantener en el poder, ¿verdad? Por eso es importante hacer esa separación. Bueno, ¿alguien más? Eddie. Sí, yo también quería recordar una frase que también decía Rousseau, ¿verdad? Y decía que sus máximas claras y luminosas, la paz, la unión, la igualdad, son enemigos de la sutileza política. Por eso un Estado dominado por hombres rectos y sencillos necesita muy pocas leyes, y las que se hacen son universales. Y esto me recordaba a la frase de Tácito, que decía que entre más corrupto es el Estado, más leyes tiene. Y que servirían estas dos frases, ¿verdad?, como una crítica directa a cómo se legisla hoy en nuestro país. Felicitaciones. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y el análisis es muy acertado. Así es. Bueno, yo creo que vamos a hacer un poquito más de práctica en esto para que, como les digo, no sea solo monólogo. Del tema de los gobiernos, vamos a hacer esta práctica. Vamos a aportar. Miren, ahorita en pocos minutos, yo en lo personal aquí he estado anotando. Muy buenos aportes, muy buenos análisis, los felicito, y ahí sí recuérdense que yo insisto, cada quien se forja a sí mismo, ¿verdad? El que haga ejercicio pues va a tener mejor salud, el que coma más pues va a engordar más, y el que estudie más va a estar mejor preparado, por poner así una analogía general. Pase muy buena tarde. Nos vemos entonces en la próxima sesión. Feliz tarde, licenciado. Gracias, licenciado. Buena clase. Gracias. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde.